Las 8 de Hoy por Hoy en SER Podcast. Ya lo hemos repetido unas cuantas veces desde las 6 de la mañana, pero nunca está de más mantener las formas. Así que, ¿qué tal? Muy buenos días. El café de la mañana lo pedimos en Ceuta, pero nos lo vamos a beber en Bruselas. Son, digamos, hoy los dos puntos cardinales que van a marcar el pulso de la mayor crisis migratoria que hemos vivido en la historia reciente. Y una de las mayores agresiones de los últimos años a nuestra integridad territorial. Por cierto, ¿qué es más lo que pasó? ¿Es más una crisis migratoria o es más una agresión a nuestra integridad territorial? Bueno, hoy Europa volverá a demostrar que las costuras se le abren un poquito, cuando se enfrenta a la respuesta que debe dar a la presión migratoria. Algunos dicen a la amenaza de la inmigración. Es lo que fundamentalmente defienden algunos populismos europeos. Bueno, este martes los ministros de Interior de la Unión van a mantener una videoconferencia. Se convocó la semana pasada, en el momento álgido de esta crisis, cuando varios países, liderados por Italia, le daban una dentellada a Pedro Sánchez. Algunos le tenían ganas desde hace tiempo y le acusaban de haber propiciado esa entrada masiva con sus políticas de inmigración. Es el argumento al que se sumaron, no solo Italia, sino otros 21 países de la Unión Europea. Bueno, esta reunión, que es un poco extraña en un mes de agosto, pero que tiene todo el sentido, viene precedida por el mensaje que ayer enviaba la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que intentaba ser, a su manera, un poco condescendiente con todos, con España y con Marruecos, a los que elogiaba por la rapidez de la respuesta, por la rápida solución del problema, pero también con los países que han criticado al gobierno español, al que le pide que refuerce las medidas de control en los puntos calientes. Javier Bañuelos. Javier, muy buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. El gobierno llega a esta reunión con una posición clara, que es: defiende la gestión de este asalto, defiende la coordinación con Marruecos, defiende su política de regularización de inmigrantes y cuestiona la actitud que han mantenido algunos socios europeos. Sí, sobre todo esto último, Pedro, porque el gobierno va a trasladar hoy el malestar de España con ese bloque de 22 países que han mostrado una respuesta crítica ante la crisis migratoria de Ceuta. España no solo reprochará hoy esa ofensiva, buscar también, nos dice, neutralizar el discurso insolidario de estados como Italia, un país al que el gobierno siempre ha mostrado su ayuda en los peores momentos, según recuerdan desde Moncloa. Marlaska defenderá hoy ante sus homólogos europeos que no se puede dudar del compromiso de España con el control de las fronteras. El ministro del Interior hará bandera de una política migratoria preventiva eficaz. Ese es el discurso que el ministro arropará hoy con cifras. Pondrá sobre la mesa que hasta el 16 de julio, últimos datos publicados, la llegada de migrantes a España se redujo un 25%, aunque evidentemente fuera quedan los datos de la entrada masiva en Ceuta. A las 10 de la mañana arranca este Consejo Extraordinario con ese único punto en el orden del día, y al filo de las 2 de la tarde, Pedro, comparecerá ante los medios el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Bueno, pues nada, a ver qué cuenta hoy Grande Marlaska en el momento más duro de esta crisis, cuando seguían entrando miles de personas a través del mar. Europa podía haber optado, estos 22 socios, podían haber optado por decir: oye, España, socio, aliado europeo, ¿necesitas algo? ¿Te podemos echar una mano de alguna manera? Sin embargo, esos dos países optaron por decir: te lo mereces. ¿Ves? Esto es lo que pasa por tener la política que tienes. Bueno, conviene tener todo el contexto de esta reunión y mirar hacia Rabat, porque el gobierno marroquí, su Ministerio de Exteriores, convocó ayer a las agencias internacionales y elevó un poco el tono de su versión. Niega que se le puedan atribuir presiones o chantajes en esta crisis y señala directamente a la sentencia del Supremo sobre las devoluciones en caliente de los llegados por mar, y la señala como la piedra de bóveda de lo sucedido. Con esa sentencia, dice Marruecos, se eliminó un elemento fundamental en la lucha contra la inmigración ilegal, que es el factor disuasorio. Agustín Rodríguez Agún. Rabat sostiene que advirtieron a España de cómo esa sentencia del Supremo suponía una merma del efecto disuasorio que, dicen, amplificaron las mafias a través de las redes sociales. Marruecos se desmarca del origen de la crisis, es más, dicen estar muy decepcionados por las reacciones de algunos políticos españoles que tachan de vergonzosas. Si alguien piensa que vamos a ceder a la presión y al chantaje, dicen en Marruecos, es que no conoce al reino de Mohamed VI. Rabat afirma que actuaron con los medios disponibles, recalcan también que las competencias en esta materia son compartidas y que cada uno debe asumir sus responsabilidades. En todo caso, Marruecos habla de la cooperación migratoria con España como ejemplar. Es, dicen, una historia de éxitos. Hay otro protagonista en esta crisis y su sombra se ha venido proyectando prácticamente desde el primer momento.
Donald Trump, Estados Unidos, las relaciones históricas entre Estados Unidos y Marruecos, la posición de algunos congresistas sobre Ceuta y Melilla, sobre su marroquinidad. En fin, que a lo lejos Estados Unidos observaba con interés lo que sucedía en Ceuta, y el propio Trump se ha referido estas últimas horas a esta crisis. Cuando vi lo que ocurrió en España dije, nosotros tuvimos una versión de eso. Se podría decir que mucho peor. Bajo el mandato de Joe Biden y los demócratas, permitimos la entrada de 25 millones de personas. Teníamos las fronteras abiertas y países de todo el mundo, casi todos ellos, enviaban a nuestro país a personas que no querían. Hay que poner fin a la inmigración ilegal en Europa. Conozco Europa mejor que nadie, mejor incluso que quienes la dirigen, y tengo muy buenas relaciones allí. Hay dos cosas que están acabando con Europa. La primera es la inmigración y la segunda, la energía. Conozco Europa mejor que nadie, dice Trump, mejor incluso que los que la dirigen. En fin, si es que nadie le gana. Hoy, como ayer, tenemos que volver a Ceuta. En las últimas horas el ejército ha ido devolviendo a Marruecos a cientos de personas que se habían quedado en la ciudad. Hemos visto imágenes de algunos camiones con gente camino de la frontera. Bueno, vamos a ver cuál es la situación en Ceuta. Volvemos una mañana más a sus calles. Antonio Martín. Antonio, buenos días. Hola, buenos días. De la incertidumbre sobre su futuro, de si hoy tendrán alimentos o no, podemos decir, el lujo, es el gran contraste. Si hace una hora conectábamos desde la playa del Trampolín, ahora me encuentro, Pedro, en el puerto deportivo. Está en pleno centro de la ciudad. Detrás mía, bueno, pues hay yates, veleros, motos acuáticas, también embarcaciones recreativas de menor tamaño. ¿Y por qué este lugar? Porque ha sido una de las zonas vigiladas por la Policía Nacional, por la Policía Local desde el primer día, para evitar, ya que hay escolleras cercanas, bueno, pues asentamientos de marroquíes. Por seguridad se cerraron y se han cerrado porque permanecen cerrados todos los accesos peatonales, y en la puerta principal, en la entrada de vehículos, todos estos días durante la noche, bueno, pues ha habido un coche de las fuerzas de seguridad, ya digo, bien Policía Nacional, bien Policía Local, teniendo en cuenta que en el puerto deportivo también hay dependencias policiales. Hoy no ha sido así, pero sí que ha habido presencia reforzada de miembros de la seguridad privada y marineros del propio puerto deportivo. Nosotros, el mismo día de la avalancha, nos dicen, reforzaron la seguridad privada, se coordinaron con la Policía Nacional y nos cuentan desde la dirección del puerto deportivo que el primer día se identificaba a todo el mundo y se restringió el acceso, algo que ya no ocurre. El peligro ahora es mayor, ya que nos aseguran los barcos que aquí están atracados son objetivo para usarlos y cruzar a la península por parte de tanto los marroquíes como de las mafias, que ya se están lucrando con esta crisis migratoria, trasladando en embarcaciones o motos de agua a los inmigrantes al otro lado del estrecho. Por ello, se mantiene el dispositivo de seguridad y también para intentar evitar robos de y en las embarcaciones. Y este silencio que ahora mismo reina en el puerto deportivo, de vez en cuando se rompe con el paso de los vehículos policiales, de ambulancias con las sirenas encendidas. Vamos a acercarnos hasta otro punto de la ciudad. En la zona del Tarajal, en el exterior de algunas naves que hay allí, duermen cientos de personas. Y muchas de ellas son menores de edad. Algunos niños, de manera muy evidente, se ve que tienen apenas un puñado de años. Allí está Nicolás Castellano. Nico, muy buenos días. Hola Pedro, buenos días. Más de 500 personas están durmiendo ahora mismo en las aceras de lo que fue un polígono industrial decrépito. Aquí a mi lado una niña con una manta con lunares de colores. Un grupo de niñas pequeñas que nos han contado en las últimas horas las agresiones, los golpes que se llevaron al cruzar la frontera y al ser perseguidas. O sea que ahí fueron los golpes huyendo de la policía. Nos enseñan esas contusiones en piernas, en rodillas. Ahora mismo estas niñas están aquí durmiendo a unos metros, Pedro, cuerpo a cuerpo, pegadas para intentar soportar el frescor del mar. Hay otras niñas de 12 y 13 años que también tienen sueños. Se presentan, tienen 12 y 13 años, una con un balón de fútbol, descalza, quiere ser futbolista, la otra quiere ser peluquera. Esas dos niñas están solas, como la mayoría de los niños que 5 días después, Pedro, aunque parezca increíble, siguen malviviendo en las calles. María es una vecina del Príncipe y se llevó a una niña a casa. Nadie, yo no he visto a nadie, ninguna sensación, ni nada, nada, porque vamos, que aquí está el ejemplo de cuántos niños están en la calle.
No entiendo dónde están estos los derechos de los menores y todo. María es una de las vecinas de las tantas que discuten la respuesta del gobierno y de la administración local también, porque no pueden entender que tantos días después haya tantos menores en las calles. Mustafa ha encontrado por fin a una niña, venía desde hace 4 días buscándola por las calles. Niños pequeños, está buscando futuros y buscando niños de 16 años, de 15 años, de 12 años, pero no hay una política, son política de mafiosos, normalmente. Se queja de que no hay política para proteger a estos niños. Mustafa y su mujer llevaban, Pedro, 4 días enseñando con su teléfono móvil la cara de esa niña, y ayer fuimos testigos de cómo finalmente la encontraban y se la llevaban a Marruecos. Bueno, luego volvemos contigo, Nico, a partir de las 8:30 de la mañana en el tiempo del abierto. Hasta luego, Nico. Hasta luego. Que a Ceuta y a Melilla no se le toca. Y yo le pido al gobierno de Marruecos que haga lo mismo, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas, echándoles a la muerte sin más como consecuencia de actuaciones en las redes. Quien haya estado detrás de esto, las mafias o quien lo haya consentido o tolerado, tendrá que asumir responsabilidades. Ahí está la clave. Quien lo haya consentido o tolerado. De todos los miembros del gobierno que han hablado, la ministra de Defensa ha sido hasta ahora la que ha utilizado un tono más contundente con Marruecos. Robles ha pedido a ese país que depure responsabilidades. Y ha salido también en defensa del papel del CNI. Ayer les contábamos los avisos que el CNI había lanzado del riesgo de llegadas masivas a Ceuta, algo que Interior, ya saben, desmiente. Julia Molina, buenos días. Buenos días. Preguntada por la información que adelantó ayer la SER, la ministra de Defensa cierra así filas con inteligencia. Decía Robles este lunes que no quería polemizar, pero que era necesario poner en valor su trabajo. Mi reconocimiento y mi agradecimiento a los hombres y mujeres del CNI, del CIFAS, de los servicios de información, de la policía y de la Guardia Civil, que en todo momento, en condiciones muy difíciles y que además no se pueden contar, realizan su trabajo. Robles, que insistía en que el CNI hizo su tarea, aunque desde Interior siguen defendiendo que no hubo avisos, misma postura que compartía la portavoz del Gobierno en Televisión Española. No hubo ningún informe que alertara de la magnitud de las cifras a los que se ha tenido que dar respuesta. Y quiero insistir, y no solamente lo digo como portavoz del Gobierno de España, acabamos de escuchar a la presidenta de la Comisión Europea poniendo en valor el trabajo realizado por España y por Marruecos. Desde luego, esta respuesta no hubiera sido posible sin la colaboración de Marruecos. Robles se sale del guión marcado por Moncloa en estas dos cuestiones, en la crítica a Marruecos y en la defensa del CNI. No es la primera vez que la responsable de defensa marca línea propia, ya lo hizo en su momento al calificar de genocidio lo que estaba sucediendo en Gaza cuando nadie del Ejecutivo lo había hecho aún, aunque en aquel caso Moncloa acabó utilizando también el término. Robles va a mantener hoy una videoconferencia con los responsables militares de Ceuta y de Melilla. Por cierto, es interesante señalar cómo el PP está siendo también, digamos, suave con Marruecos. En el argumentario de estos días solo hay espacio para un ataque frontal al gobierno de Sánchez, al que acusan de haber dado una respuesta tardía y débil. Adriana Jordán, buenos días. Buenos días. El PP exige más contundencia, más determinación con Marruecos, una crítica que sortea y que esquiva a Rabat. El secretario general del PP lo decía este lunes. España debe cumplir con sus obligaciones y debe exigir también que otros cumplan. El PP y Miguel Tellado en rueda de prensa evitaron señalar directamente al gobierno de Rabat. Voces del partido creen que no es responsabilidad de la oposición. Tellado centró sus críticas únicamente en Pedro Sánchez. Todo lo que ha ocurrido tiene un responsable principal y ese responsable principal se llama Pedro Sánchez. Pero en este asunto el PP capea contradicciones. Hay voces en sus filas que reprueban al gobierno marroquí. Isabel Díaz Ayuso cree que Marruecos toma la medida a España para invadir Ceuta, o el presidente de la ciudad autónoma, Jesús Vivas, cree que hay que exigir responsabilidad a Rabat, ya que ha demostrado ser poco fiable. Algo más, tiene cierta guasa que la única persona que ha pagado un precio por esta crisis dentro del gobierno sea la responsable de comunicación de Seguridad Nacional,
que fue destituida hace unos días por publicar en la web el primer dato o uno de los primeros datos relevantes de la llegada de personas a Ceuta. Entonces casi 50.000 personas. Aquella noticia fue eliminada de la web y esta responsable de comunicación ha sido destituida. Bueno, nos contaban que la noche ha sido más fresca en Ceuta. Esto, hace que las imágenes que nos ha ido enviando Nicolás Castellano sea de personas cubiertas como pueden, con sábanas o con algún tipo de manta o de abrigo para superar ese frescor del mar que nos decía. Por cierto, el tiempo nos deja todavía alertas, y alertas por calor en bastantes zonas de este país, sobre todo en Baleares y también en Canarias, y el riesgo de tormentas, algunas de ellas con granizo de cierta intensidad. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Hoy es día de datos de paro, de afiliaciones a la Seguridad Social. Hoy es día con un interés estadístico quizá algo mayor a otros, porque poco a poco vamos midiendo ya con cierta precisión el impacto de la regularización de inmigrantes en nuestro mercado laboral, de la que tanto estamos hablando desde la semana pasada. Estefanía Salvatierra, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. A pesar de que en julio las contrataciones de verano están amortizadas, es probable que la Seguridad Social marque un nuevo récord de empleo, en un mes que suele evidenciar uno de los mayores males de nuestro mercado laboral, la precariedad en el sector educativo, que da de baja a más de 100.000 profesionales. En este momento, España cuenta con 22,4 millones de afiliados. La estadística recoge que en julio el paro retrocede en torno a 5.000 personas. Pero todo está por ver, porque los efectos de la regularización de migrantes ya empiezan a notarse sobre el mercado de trabajo. Hasta junio, la Seguridad Social registró 160.000 afiliados extranjeros regularizados en alta por el proceso extraordinario. Y no hay descanso para los abogados defensores, no hay agosto, cuando la justicia de alguna manera te persigue. El abogado del expresidente Zapatero, por lo tanto el expresidente Zapatero, se ha dirigido a la Audiencia Nacional, al juez Calama, para que limite el permiso que ha dado la UDEF para investigar sus cuentas. Isabel Vega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, se trata de un recurso presentado este lunes para que el juez rectifique los términos en que autorizó investigar las cuentas de Zapatero. Fueron 13 requerimientos a distintas entidades bancarias y en todos ellos se da luz verde a la UDEF para ampliar la información que se considere pertinente sobre los productos financieros que se analicen. Para la defensa del expresidente del Gobierno, se trata de una delegación, un cheque en blanco a la policía que choca con los derechos de Zapatero y pide al magistrado que lo corrija, de manera que si la UDEF quiere ampliar alguna información, tenga que recabar antes su permiso. El recurso no se opone, por lo demás, a que se investiguen sus cuentas, las de sus hijas o las relaciones económicas con las sociedades de su amigo Julio Martínez, pero eleva dos peticiones más: que el marco temporal se acote como mucho hasta diciembre del año pasado para no desbordar la investigación y que se tomen medidas para que la información recabada en los bancos que no tenga relación con el caso se quede fuera de la causa. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.